Buenas noches, Goonies. Buenas tardes, buenos días o seguro estáis viendo luego en YouTube. Hoy estamos en directo en Instagram. Coge el móvil que viene una horita de directo donde vamos a ver cosas muy guapas. Vamos a ver Artois. Vamos a ver cómic graduado. Vamos a ver bootleg de Star Wars bastante guapo. Vamos a ver cosas de Master del Universo que yo creo que son potentes. Y bueno, y cosas de cromos también. Cromos. Así que, bueno, vamos a empezar. Esta semana, bueno, según cuando estoy viendo esto, y si lo estás viendo en directo, como es el caso, fui a la feria del Artoy con Turrencio a Mazo Toys. Estuvimos allí y bueno, creo que era un vídeo majete, la gente lo estáis viendo, si todavía no lo has visto ya sabes. Esta semana he subido un vídeo sobre la historia de Apple y Macintosh y tal, que fue una exposición que había paralela a Retroparla. Hubo un espacio expositivo y tenían un montón de ordenadores Mac desde el primero, desde el que hizo Steve Wozniak en Palo Alto, en el garaje. Pues lo podéis ver, desde el primero hasta los Power Mac y cosas así. Está chulo, no lo está viendo nadie porque no es del género que suelo tratar en el canal y así, pero bueno, yo creo que está curioso. Ya sé que eso os gusta, que vaya a ferias y revuelva entre los muñecos y vaya contando cosas y tal, pero no sé, me gustan más cosas y quiero reflejarlas en el canal. Os voy a enseñar unos cuantos Artois, ¿vale? Ya en la feria dije que enseñaría cosas a son del vídeo de la feria. Os voy a enseñar algunas cositas, ¿vale? Cositas que... muñequitos pequeños, ¿vale? Sobre todo os voy a enseñar cosas de Super Plastic, que son unas figuras aleatorias, ¿vale? Vienen unas cajitas y te pueden salir un modelo random de los 8 o 9 que hay disponibles y vas comprando las cajitas y tal. Este me gusta mucho, ¿vale? De la Estatua de la Libertad, tiene las manitas y se las bajas y pone sorry. Muy guapo. Son de diferentes diseñadores, son diseñadores muy potentes que hacen colaboraciones con estas marcas. Y bueno, pues esto es como la industrialización del Artoy. O sea, ya entras en marcas comerciales norteamericanas, marcas comerciales japonesas. No es como lo que vimos en la feria, que es gente que diseña en 3D y crea personajes de la nada o personajes inspirados o copiados de personajes reales de franquicias que ya existen y hacen los suyos propios, como puede ser Tortugas Ninja o la serie Reaction o los Simpson de Mattel, y los cogen y hacen sus propias versiones, o los que crean muñecos nuevos, que para mí es lo que más me gusta, es crear de la nada algo que sea tuyo, que refleje un poco tu arte, tu personalidad y hacer ese tipo de Artois. Es lo que más valor le doy, más que eso, que hacer versiones de cosas que ya existen, que bueno, eso ya es hacer una especie de bootleg, ¿no? Pero bueno, os voy a enseñar cosas de Super Plastic, ¿vale? Estas las he comprado sobre todo en Estados Unidos, en Wynwood Walls de Miami sobre todo, y en Los Ángeles. Allí son muy populares y bueno, pues estas cajitas las he comprado allí sobre todo. Vamos con más cosas de Super Plastic. Otro muñecote. Bueno, son diseños curiosos, originales. Habrá gente a la que le guste más, a la que le guste menos. En esas cajas también hay ediciones especiales que vienen como sombreadas y que no sabes cuál va a ser. Y tuvimos la suerte de, en una caja, de las que abrimos un montón, nos salió una de ellas. Además, nos salió de las primeras. Y nos salió este muñecazo. Este muñecazo, que es como un bote de spray de graffiti, ¿vale? Y tiene el ruido de la bolita del spray, ¿vale? La versión normal es blanca, esta es negra y es lo que le hace especial porque salen muy pocas unidades, ¿vale? Tienes que ir abriendo cajas aleatorias hasta que te sale.
Entonces viene con su tapita del spray. Bueno, una gozada. Una gozada. Luego, bueno, también hay inspirados en la obra de Warhol. Nos tocó el de Sopas Campbell. Había de varias obras y nos tocó el de Campbell, que me mola bastante. El toque grafitero es brutal, o sea, sí. Y para toque grafitero, pues otro que es de otra de las grandes marcas norteamericanas de Art Toy, que es Kid Robot. En Japón ya sabéis que está Medicom, que ha hecho muchas colaboraciones con muchos artistas. Y en Estados Unidos, Kid Robot. Y este es un Kid Robot inspirado también en Andy Warhol, en sus cajas de brillo. Y este es como de spray también. Es un spray. Viene aquí la puntita. Ahí está Toy Hunter Dog también, aportando sus comentarios. Y también viene el sonido de la bola, ¿vale? Muy chulo, muy chulo. Así que toque grafitero tenemos este y este, ¿vale? Y luego, bueno, como artista de Kawas, uno de los artistas más cotizados del mundo, pues tiene esta figura que quizás la conozcáis. Es una figura que es su signo de identidad. Y pues también está en la colección de Art Toys, pues había que tener algo de Kawas y esta me pareció una auténtica pasada. Vale, bueno, estamos un mini repaso por el mundo del Art Toy, que sé que igual no es muy no sois muy fans o no es muy de vuestra preferencia, pero quería hacer un repasito de algunas cositas muy pequeñas a son del vídeo que tenéis en YouTube de los Art Toys, ¿vale? ¿Con qué vamos ahora? Vamos a ver... tuvieron mucho éxito los cómics graduados del otro día que os enseñé. Esa primera aparición del traje nuevo de Spider-Man, ese días del futuro pasado de X-Men graduados. Y os voy a enseñar algún cómic graduado más. Vamos a seguir con tema cómics. Y a colación del último que os dije del X-Men 141, ¿vale? De días del futuro pasado. Sacaron una figura con esta portada. Y os dije, se me ha olvidado sacarla y os la tengo que enseñar. Y ya la he sacado y aquí la tenéis. Sacaron este pedazo de playset, así, que fijaros qué chulada. ¿Vale? Su momento me flipó. Esta portada es mitiquísima desde los años 80. Es del año 81. Y bueno, pues tener esta pedazo de portada ya en 3D ya me pareció increíble. No sé en qué año se fabricó, vamos a mirarlo. Es del año 2003, ¿vale? Y la hizo Toy Biz. Güences nos dice, no es un mundo muy conocido en España, los Art Toys. Pues muy poquito, yo creo que muy poco, ¿no? Tampoco es un mundo masivo en ninguna parte. Quizás México está pegando más fuerte, o Estados Unidos siempre tiene sus artistas con colaboraciones muy importantes, pero en España es súper residual. Yo creo que es un mundo muy pequeñito, pero bueno, vamos a ver si vamos empezando con eso, ¿no? Porque la verdad que molan mucho. Bueno, pues nada, os quería del directo anterior, os quería enseñar esta maravilla que sacó Toy Biz. Tenemos la mítica portada con su muñequito, ¿vale? Nada, quedó pendiente de mostrarlo y aquí está. Y hoy os voy a enseñar otro cómic graduado que me encanta, o sea, es un número muy icónico también. Estamos hablando del primer cómic en solitario de Lobezno, ¿vale? Fue en una serie limitada. Fue una serie limitada de 4 números, creo recordar, que apareció en el año 1982 con historia de Chris Claremont y ilustraciones de Frank Miller. Bueno, una auténtica locura es no me enrollo más. El mítico número 1 de Lobezno, ¿vale? De su serie limitada. Su primera aparición fue con Hulk.
pero esta fue la primera vez que tuvo su propio cómic. Y me parece una auténtica maravilla. O sea, otra historia viva de la cultura popular norteamericana y del cómic norteamericano, por supuesto. ¿Vale? Está graduado por CGC, tiene un 8.5 y por detrás viene publicidad de Megaforce, ¿vale? Aquí la tenéis. Venía con publicidad de Megaforce. Es en su versión nueva. Ya os estuve contando mucho sobre cómics graduados en el anterior directo. Si no lo habéis visto podéis pasar a verlo. En el directo número 11, creo. Y es este acrílico, este acrílico que me gusta más que los de principios de los 2000. Es más robusto, no sé, me gusta mucho más. Son más vivos los colores, en fin. Bueno, pues aquí tenéis este Lobezno, edición limitada número 1 del año 82, ¿vale? Ahora han sacado reediciones de todos estos cómics míticos. Sacaron hace muy poco reediciones que son casi facsímiles de estos. Y hay gente que los está graduando también. A unos precios ya que, claro, no tienen nada que ver. Lo que pueda costar este con su versión facsímil de los años 2000, que igual te lo están vendiendo por 60 euros o algo así. Esto ya es una edición pues bastante más codiciada y que tiene otro precio, ¿vale? Pero yo la tengo hace unos años ya, o sea que no sé no sé qué precio puede tener ahora, pero está muy guay. Y a cuenta de este Lobezno, pues os voy a sacar cosas que igual ya habéis visto en Instagram cuando hice el repaso a la serie de Marvel Secret Wars. Y bueno, pues ya que estamos con esto, me apetecía sacaros esta pieza, que es una pieza bastante chula. Voy a ponerle su escudito. Y cómo no, pues no puede ser otro que su versión de Mattel, Marvel Secret Wars. Y digo, pues mira, ya que saco el cómic, vamos a sacar también a Lobezno, ¿vale? Aquí le tenéis. ¿Y qué tiene de peculiaridad este Lobezno? Pues bueno, que en la serie... En la serie 2, ¿vale? Porque esta es una figura que salió en la serie 1. En la serie 2, durante un tiempo muy limitado, le pusieron garras negras, ¿vale? En la serie 1, el normal, viene con garras plateadas. Y en la serie 2, durante muy poquito tiempo, y no sabe nadie muy bien por qué, lo sacaron con garras negras, ¿vale? Entonces eso lo volvió una figura muy codiciada. La figura el molde es el mismo, la figura es igual, su escudo es igual, ¿vale? Viene con sus 4 imágenes, como todos, pero salió con garras negras, ¿vale? Salió en blister, todo igual, y bueno, pues es una versión muy codiciada, y bueno, pues que por suerte pues pude conseguir en su momento, y pues digo, ya que saco el cómic, pues os lo enseño también. Así que estamos a tope con Lobezno, ¿vale? Tenemos aquí Lobezno diorama de Toy Biz, que le está costando quedarse de pie. Su versión Marvel Secret Wars. Y os voy a enseñar una cosa muy cojonuda que conseguí a principios de los 2000. Y además que estas cosas ya se ven muy poco. Y es un hard copy de esta figura, ¿vale? Lo tengo aquí en esta cajita de exposición. Todos los prototipos, hard copies, overstocks los tengo en estas cajas. Las compré en su día en eBay. Y los meto en estas cajitas, ¿vale? Para protegerlos. Es la misma figura que esta, ¿vale? Pero en su versión, pues las versiones que hacen antes, de pruebas, ya sabéis, un día haremos un especial, siempre lo digo, pero tenemos que recorrer porque es un mundo muy técnico donde empiezas por las primeras pruebas en cera, empiezas con los primeros diseños con unos tetones de metal que puedes sacarles y meterles la cabeza y los brazos para probar. Tienes los first shots, los hard copies, las figuras overstock, que son las figuras simplemente sin el proceso de pintado o de soldadura previa. Así que bueno, aquí tenemos tenéis fotos más guays en mi perfil de Instagram, hice una descripción de toda la historia y si lo queréis ver, pues ahí lo tenéis. Pero me pareció también guay sacarlo para que hiciera compañía a este pedazo de
de portada de Lobezno de Frank Miller, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí lo tenéis. Vamos a hacer foto para la portada. Y otra cosita que me ha parecido curiosa, ¿vale? Enseñaros. ¿Qué más? Vamos con... Vale, vamos con unas cositas de Star Wars. Vamos con unas cositas de Star Wars que sé que os gustan. Os voy a enseñar una cosita que he comprado. Vamos a hablar de bootleg, ¿vale? Bootleg de Star Wars. Voy a sacar... Bueno, voy a empezar por otra cosa, que es un poquito más gorda que esta. Vale, voy a coger un cuchillo para ir abriendo cositas. Y os voy a enseñar esto. A ver. Bueno, bootleg de Star Wars. No sé cuántos bootlegs he enseñado ya de Star Wars. Tengo bastante bootleg mexicano. Todo de los años 80, ¿vale? 80s, 90s. Bootleg mexicano, bootleg polaco, bootleg turco. Y ahora ha llegado el momento de otros bootleg, ¿vale? Que os vais a ver ahora mismito. Estoy buscando, dice Wenz, estoy buscando un Wolverine y un Deadpool para foto, pero no sé qué buscar. Bueno, son figuras Deadpool un poco menos, pero de Wolverine tienes figuras la de Dios, ¿eh? Eso ya, mira a ver, porque esas hay un montón, la verdad. Vale, venga, vamos al lío. Vamos a ver. Bueno. A ver. Bueno, os voy a enseñar cositas de bootleg ruso. Bootleg ruso de Star Wars. ¿Vale? Y os voy a enseñar dos piezas en concreto, que son las que he comprado. Os voy a enseñar primero el mítico Pink Bosk, ¿vale? Con su arma. Aquí está. Oh, está impresionante, precioso. Vale. Pues tenemos a Pink Bosk, ¿vale? Completo con su arma. Estas figuras, por si no las conocéis, el Pink Bosk es bastante conocido. Son figuras que se estuvieron fabricando en Rusia desde finales de los 90 hasta 2004 o 2005 por ahí. Pues bueno, era el bootleg ruso de Star Wars por excelencia, ¿vale? Entonces tenemos a Pink Bosk, Bosk rosa, ¿vale? Con su arma correspondiente. No sé si la manita está... Bueno, viene con un poco cerrada. Estamos hablando de bootleg, ¿vale? Aunque está muy bien hecho, ¿vale? El arma es este. No es el que viene en su versión Kenner, ¿vale? Pero vamos, es una auténtica pasada, ¿vale? Entonces... Pues bueno, se va a venir a hacer compañía al bootleg de la Europa del Este, bootleg polaco, bootleg ruso ahora y bueno, pues ya haremos un repasito también al bootleg mexicano, que se lo merece. ¿Vale? Pink Bosk. Si lo conocíais, si no lo conocíais, pero... Bueno, Retrotic dice que se parece al lagarto de V, sí, bueno, es el... cazarrecompensas, salía en el Imperio Contraataca y de ahí le conoceréis por si alguien no está muy ducho en Star Wars. Se basa en personaje de Power of the Force 2, ¿vale? Ya las series que sacaron en los años 90, no está inspirado en el Bosk de Star Wars Vintage, sino ya en el de series posteriores, ¿vale? Y otro... Aprovechando ya el envío, a ver, lo vamos a dejar por aquí para que lo vayáis viendo. Para aprovechar el envío, pues he cogido el otro bootleg Star Wars mítico de esa época, que es es precioso, guau, qué color tiene. No lo vais a poder ver bien en la cámara porque la calidad es malísima de estos directos. Pero es el Chihuahua dorado, ¿vale? Chihuahua dorado de Rusia, no podemos decir Unión Soviética porque es de finales de los 90, principios de los 2000, ¿vale? Ya era Rusia. Entonces, pues aquí está. También Chihuahua dorado, precioso. Inspirado en sus versiones Power of the Force 2, ya sabéis, esa serie de figuras con muñecos cachas, con Leias con cara de mono,
con Luke Skywalker también, que parecía que venía de recién ciclarse en el gimnasio. Pues nada, también completo, ¿vale? Tiene dos armas, os las voy a enseñar por separado. Vamos a dejar se sostienen bastante bien, ¿eh? Más vienen, es curioso porque viene articulado de pies, como es el cuerpo es casi como uno, viene articulado de pies, articulado de brazos y de cabeza y de piernas y de todo. O sea que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos de articulación. ¿Vale? Vale, aquí está nuestro amigo Turrencio, me mola ese bootleg. Coleccionan está flipando en colores. Bueno, tesoros toys, buenas noches, tío. Lady Oli, venga, perfecto. Ahí estáis. Bueno, pues nada, las armas, que es lo que os iba a enseñar de este Chihuahua, ¿vale? Son armas. Esta se parece un poquito más a la que. No, es esta. No se parece en nada. Ah, no, perdonadme, es que venían revueltas ahí. Vale. Aclaramos. Estas son las de Bosk, ¿correcto? Estas son las de Bosk, ¿vale? Viene con pistola y esta otra, este rifle, ¿vale? Estas son las de Pink Bosk, aquí las tenéis. Y Chihuahua viene con esta que se parece mucho más a su ballesta que vimos en las películas, ¿vale? Entonces, pues nada, tenemos a Chiwi con su ballesta y a Pink Bosk con sus otras dos armas. ¿Vale? Así que bootleg ruso, que todavía no teníamos nada de bootleg ruso de Star Wars y ya estaba faltando. Yo creo que es de lo poquito que nos faltaba de bootleg de Star Wars de países. Así que ya vamos sumando. La colección vintage ya la terminé hace mucho tiempo y bueno, pues ya solo voy por rareza, sobre todo bootleg y cosas, bueno, de ediciones japonesas, cosas así. Vale. Hay más bootleg de Star Wars. Digo, lo saco en 2 directos, lo saco en uno. Bueno, como acaba de llegar una de las piezas que quería unirle, pues os lo voy a enseñar en este directo. 2x1 en bootleg, ¿vale? Vamos por bootleg Made in China. Creo que son Made in China, ¿eh? Y quería recrear, también están inspirados en la serie Power of the Force 2. Estos también son, este es rarete, ¿vale? Este no se ve mucho. Y quería recrear una escena que ahora veréis. Y dije, mira, pues la recreo con bootleg. ¿Quién más se ha unido por aquí? Colecciones 1, 2, 3, un saludo. Falcon 76. Bueno, somos un montón en este directo. Perfecto. Así me gusta. ¿Qué os voy a enseñar? Pues mirad, os voy a enseñar este Yoda bootleg, ¿vale? Inspirado también en la serie Power of the Force 2, finales de los 90. Viene con un tornillo, ¿veis? Viene, se cierra y se abre en 2 partes y viene cerrado con un tornillo. Me pareció curiosísimo. Mundo bootleg que venía con un tornillito. Entonces, bueno, pues aquí tenemos otro bootleg de Star Wars, que es Yoda, y yo ya tenía de aquellas otro de esta línea chinosa de Star Wars bootleg, y es este Luke Skywalker, ¿vale? Este Luke Jedi negro, con unas patas larguísimas, o sea, unas piernas súper largas, o sea, nada que ver con una figura normal de Star Wars, ni siquiera las Power of the Force 2. Fijaros el tamaño que tenía una Power of the Force 2 más o menos, y el tamaño que le hicieron a este. O sea, una auténtica locura. Le saca como 2 cabezas, ¿vale? Entonces, como ya tenía este bootleg o figura pirata, ¿vale? Tampoco me gusta mucho el concepto bootleg porque es un concepto muy norteamericano que, teniendo palabras en español que podemos utilizar como pirata, falso, copia, no me gusta la verdad usarla y la estoy usando demasiado por autoimposición de que se usa demasiado. Así que es figura pirata, falsa, trucha. Y entonces pues quería hacer este set.
No sé si os suena al final de algún capítulo, de alguna serie de Disney que igual habéis visto últimamente. Pues dije, mira, pues me pareció que era guay cuando Luke Skywalker va a recoger a Grogu, a Baby Yoda. Este es Yoda, pero dije, mira, me parece genial tener esa escena en bootleg en- con estos dos. Así que nada, este también viene con tornillos, ¿vale? Viene con dos tornillos por detrás. O sea, es tremendo. Esta figura pirata. La cara, pues, está un poco bizco. Pero bueno, ya te digo, quería recrear esa escena y se hizo, ¿vale? Tener en este caso, me voy a imaginar que es Baby Yoda, que es Grogu, y Luke Skywalker cuando va a buscarle. Los tornillos máscara especial de los bucles chinos, pues aquí está, estos no han escatimado. Pues nada, tornillitos. Entonces ya hemos visto figuras falsas, piratas, truchas, chinas y rusas. ¿Vale? Rusas con este Bosque y este Chihuahua dorado que me parece espectacular. Igual no veis el tono, pero es que el tono es pero precioso, ¿eh? Huele capesta, o sea, este huele fatal. Este no huele a nada, pero este huele que me va a apestar toda la estantería la va a apestar. Huele un plástico, pero de años, o sea, de llevar desde los 90 en un almacén de Siberia, por lo menos. Dios mío. Así que bueno. A ver qué nos dice Wences. Yo estoy pendiente de pillar un look Mandalorian. Tengo el mando, tal. Pues muy bien, hombre. Niño perro nos dice Alfonso, maravilla. Pues sí, la verdad que son curiosos, ¿vale? Son ya historia, aunque sean figuras falsas, pero ya yo creo que por derecho propio han conseguido ganarse un buen hueco en la historia de las figuras de Star Wars. De hecho, a mí esta serie no me gusta nada. O sea, la serie Power of the Force 2 me parece una auténtica basura. O sea, fui de los que piqué porque justo vino Power of the Jedi, que es una serie que me gusta mucho. Después de toda la época oscura de los años 90, cuando terminamos con la serie clásica de Kenner y nos vino todo ese vacío existencial, nos vino la adolescencia y dijimos, va, Star Wars ya está muerto, y quisieron empezar a sacar a mediados de los 90 para ir preparando el camino luego para las películas. Y yo fui de los que piqué y compré bastante Power of the Force 2 porque me seguía gustando y bueno, la verdad es que ahora las veo y me parecen tan horribles. Y de hecho es que esas figuras no... Es que no se han revalorizado nada, o sea, si sigues encontrando en blister en perfecto estado por 7 euros, por 10 euros, por 15 euros, es que no... Eran tan horrorosas y eran figuras pues que le llevaban igual menos de 10 años a las últimas de Kenner, ¿eh? Y ahí están y nada, no se comieron absolutamente nada, de nada, de nada, ¿vale? Pero si son en versión pirata, la verdad que sí me hacen gracia. Tengo más en versión pirata ya, casi, que en versión original de Kenner, que las tengo muy denostadas, la verdad. Vale. Antes de pasar a Master del Universo, que hay cosas muy cojonudas de Master del Universo, pero que voy a dejar un poco para el final ya. Para los que aguantáis hasta el final vais a ver la chicha gorda. Vale, os voy a enseñar que estoy de reestructuración en la habitación del pánico. He conseguido un espacio maravilloso y voy a reestructurar un espacio como de 3 metros de alto por 1 metro de ancho. Ya me han llegado las... Igual en el grupo de distribución, si no estás en el grupo de distribución de Instagram, en el canal, no sé si se llama canal de distribución, creo que sí, un canal de Instagram, ahí igual subo fotos de las escalinatas que he comprado, que ya me han llegado, ya las estoy montando. Y bueno, voy a ver si hago un reel del montaje y tal. Pretendo meter muchas cosas porque es un espacio muy grande. Pero como novedad, unas 100 figuras de formato 3/3, hacer G.I. Joe, Marvel Secret Wars, Superpowers, lo que quepa. No va a caber todo, porque van a ser unas 100, entonces no va a caber todo, pero voy a hacer una selección para tenerlas ahí bien bonitas en display, porque las tengo como distribuidas delante de cajas de Funkos, bueno, donde me cabe ya sabéis cómo va esto. Y ahora quiero que tengan un espacio bueno, con buena iluminación, entonces van a venir ahí esas 100 figuras y tengo espacio como para unas
70 figuras de Máster del Universo, también, lo que quepa. Y bueno, pues ya está. Va a ir todo Máster del Universo bien colocado, que también ahora tenía colocadas unas 10-15 figuras que las iba rotando y el resto lo tenía en una caja. Así que va a ir todo bien puesto, con los caballos, con... Bueno, lo iréis viendo, ¿vale? Entonces estoy con eso. Y a cuenta de eso, en un lateral de esto tenía puestos sobres de cromos sin abrir, ¿vale? Entonces los he quitado para hacer taladros de las baldas, porque todos los muebles... La habitación la hice toda con muebles a medida, no hay nada de Ikea, no son muebles, estanterías típicas, o sea, lo hice a medida todo, de arriba abajo, y eso me ayuda a tener mucha más capacidad. Porque, por ejemplo, hice armario para los juegos de mesa, para videojuegos, para librería, para cómic y novela gráfica, entonces está todo hecho a medida y la optimización del espacio es máxima, ¿vale? Y luego puedo ponerle baldas o quitarle, así que bueno, en fin, en eso estoy entretenido. Sobres de cromos cerrados, que antes los tenía puestos porque los pongo en una bolsita de plástico para protegerlos y les pongo cinta de doble cara y los pongo así en los laterales de las estas para que se vean. Bueno, pues ahora los he tenido que quitar y ya os lo enseño, de paso. Mira, cromos en España, nos ve mucha gente de América, entonces pues figuritas, estampitas, láminas, como lo llaméis, en Chile, en México, en Argentina, en El Salvador, sé que nos veis desde allí, me ponéis un montón de mensajes por directo, por me ha gustado esto, a ver si sacas esto, y un abrazo para todos y os dedico esto a toda la gente que nos ve desde el centro, el norte y el sur de América, ¿vale? El coche fantástico, serie mítica, son todos españoles los que os voy a enseñar, y este es 5 pesetas costaba el sobre del coche fantástico, ¿vale? Además venía con una mítica publicidad aquí detrás que ponía: pega estos cromos y realiza tus tareas escolares con pegamento y medio. Este era un pegamento que había en España, que se llamaba así, pegamento y medio, y creo era de barra, ¿no? Yo creo que el y medio era de barra, y bueno, pues para que los pegaras con eso, y aquí está, el del coche fantástico, tengo por aquí, de la misma época, ¿vale? El del coche fantástico lo editó quien promoví con cómic, creación, cómic Romo. Bueno, no se comió mucho esa editorial. Los visitantes. Sobre de cromos, 5 pesetas costaba también. Este tengo dos, ¿vale? Venían con un troquelado aquí entre los dos y los ibas cortando. Estos están sin destroquelar, los he doblado y los he juntado. Y los he metido en esta bolsita para poder exponerlos, ¿vale? Pues aquí tenéis. Sobre de cromos español, DV, sin abrir, 5 pesetas costaba. Y bueno, una serie mítica que me encantaba. O sea, V yo era súper, súper fan. Compraba la revista Tele Indiscreta solo por las pegatinas. Inauguraba cuadernos del colegio solo para ponerle pegatinas en la parte de adelante. O sea, joder, pues si solo llevas 4 páginas, ya, pero quiero hacer otro para ponerle de pegatinas. Carpetas, bueno, qué maravilla. Y todavía tengo bastantes sin pegar porque las guardaba. Entonces tengo una carpeta con bastantes hojas de tela indiscreta sin pegar, pero tengo cuadernos llenos de pegatinas de tela indiscreta de V. Supongo que os acordaréis todos de esas míticas pegatinas. En España una revista que era sobre programación de televisión y así. Así que V, una serie que me flipaba. Sacaron, no sé si os acordáis, troquelado la pistola. La pistola de V la sacaron troquelada, que te la recortabas. Y bueno, pues un recuerdo para esa mítica serie, que no hubo tantísimo merchandising y que yo creo que en España tuvimos bastante suerte, porque tuvimos subversiones piratas no licenciadas de figuras de PVC de este tamaño, que mira, no las he sacado ahora, con 2 lagartos, Diana, Donovan y la chica. Eso lo tuvimos en España, que oye, parece guay. El juego de mesa, que también le tengo, creo que lo sacó Cefa. El juego de mesa de V. Las típicas viseras de V, pues nada, también tuvimos muchas cosas de V muy PTTV. Eso es. Las que daba PTT a sus amigos. Maravillosas. Bueno, qué decir, en Estados Unidos hay algunas figuras, pero no hay mucha cosa, ¿vale?
Vamos a otra gran editorial de cromos en España, que fue Pacosa 2, que es quien hizo la mayor parte de las colecciones de Star Wars. Desde la mítica Retorno del Jedi, Droids, Ewoks, quitando Imperio Contraataca, que la hizo Fer. Pues nada, aquí os enseño también otra mítica de Pacosa 2, que fue Dragones y Mazmorras. Y pues este es el sobre sin abrir, vienen los cromos dentro. Si lo veis al trasluz se ve que están los cromos por ahí. No sé si... Bueno, yo sí lo veo porque tengo la luz de frente. Y nada, pues están en perfectísimo estado. Y ya te digo, los tengo en estas bolsitas para ponerlos en display. Serie mítica, Dragones y Mazmorras. Otra serie de la que tuvimos cositas, dentro de que es una serie que hay muy poco, nosotros tuvimos suerte de tener las figuras de PVC que hizo Comic Spain, la colección de cromos, o sea, sacaron unas cuantas cosas que ni siquiera tuvieron por ahí por otras partes de Europa ni en Estados Unidos. Así que bueno, este es un sobre bastante raro. O sea, yo creo que este sobre puede estar como en unos 30 euros o algo así, solo el sobrecito este. Muchas, ya sabéis, los sobres cerrados. Bueno, hay algunos más baratos, algunos más caros. Este no es muy caro, serán, no sé, 5 o 10 euros. También 10 euros, algo así. Y este es un poco más carete, ¿vale? El de Dragones y Mazmorras. También tener la colección completa de Dragones y Mazmorras es muy, muy caro. O sea, el álbum que le tenga los 20 malditos que daban con las salchichas Oscar Mayes es muy, muy caro. O sea, es un álbum que se te puede ir completo a más de 200 euros muy, muy fácilmente. Otro día le sacamos y le vemos, ¿vale? Con su sobre. La verdad que tengo de la mayoría de los sobres de cromos, que tengo, pues yo creo que pocos deben faltar, de los 80 y los 90. Tengo álbum y sobre de cromos, ¿vale? Pero en exposición no los tengo todos. Voy a sacar esto porque los voy a quitar, otro día enseño más. Otro de Pacosa 2 bastante codiciado, Goonies. ¿Vale? Así que, y pues ya sabéis que utilizo mucho lo de Goonies en este canal. No podía faltar la colección de cromos y su sobre, ¿vale? Este sobre también es carete. Este también estará como, pues, sub 25-30. Yo creo que sí viene costando, ¿vale? Y nada, sobre sin abrir también de Pacosa 2. Aquí lo tenéis, Pacosa 2 Internacional. En Barcelona, calle Mejía Lequerica 22-24. Ahí tenía la sede y pues hizo con la licencia de un montón de películas súper chulas, series, una auténtica maravilla, ¿vale? Así que un recuerdo para la gente de Pacosa 2 y estas grandísimas colecciones de cromos que sacó, que fueron una auténtica maravilla. Y ya más modernitas, pues nos vamos a ir a Panini, ¿vale? Panini, Máster del Universo, ¿vale? Máster del Universo de Panini, versión internacional. Muchas de estas ya las sacaban multilingüaje, eran los mismos álbumes en todos los países. Y G.I. Joe, ¿vale? Para el álbum de cromos de G.I. Joe, soy muy fan de las figuras, tengo muchas y me encantan. O sea, es un formato, aparte de ser 3/4, me parece que esa versión súper articulada es una maravilla. Y pues de Panini os he sacado un par de muestras que son Masters del Universo y G.I. Joe, ¿vale? Así que, bueno, de álbumes de cromos por aquí. A ver qué contáis. Colección LAN, creo que Pacosa 2 sacaba el reverso en verde, en verde y azul. Pues puede ser. Mira, aquí tenemos una versión verde y una versión azul. En Droids y Ewoks sé que hay versión azul y versión verde, así que probablemente en estos también... Dejadmelo en los comentarios, los que sepáis más datos sobre eso. ¿Qué nos dice de la fuente? Los Goonies están muy sobrevalorados. Venga, va, envíamelos yo también junto con los otros. No están sobrevalorados. Es una película muy buena, que ha envejecido, para mi gusto, muy, muy bien. Y que refleja toda la magia de los 80, adolescencia, amistad, búsqueda del tesoro. O sea, ¿quién da más? Habría que ver cuántos cromos iban. Pues que venían, yo creo que vendían 5 cromos. No lo recuerdo, nos dice Gazcantina. No recuerdo cuántos cromos venían, la verdad. Y mira que he abierto de ellos, ¿eh? Porque estos es lo que yo coleccionaba de pequeño, no es que... pues no sé, si lo sabéis, si os acordáis, ponedlo en los comentarios. ¿Cuántos cromos venían por sobre? Yo digo que 5, por decir algo. No lo sé seguro, pero esa es mi apuesta, ¿vale? Te digo dirección, preciso arte... Venga. Ábrelo. ¿Quieres que abra alguno? Nah, paso.
Esto no lo voy a abrir, pero voy a abrir una cosa. Si queréis que lo abra, voy a abrir lo que hay en esta otra caja. Vamos a ver cosas de Máster del Universo, ¿vale? Máster del Universo. Traigo el arma de guerra. Ya sabéis que no puedo usar cutters porque me corto, ni bisturís porque me operaría a mí mismo a corazón abierto. Así que bueno, frágil. ¿Qué vendrá aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. Máster del Universo. Nos dice Colección LAN que Fer Imperio Contraataca metía 6. Bueno, ya tenemos un dato. Sabemos que metía 6 en Imperio Contraataca. ¿Cuántos metía en Pacosados en los suyos? Ahí os lo dejo. Tenemos deberes. A ver, a ver, a ver. Venga, cajita, unboxing, misterio. ¿Qué os cuento? Os voy a enseñar una cosa que es lo único que he picado de... no os vayáis porque al final va a haber un blister que es una auténtica maravilla, que lo he sacado para hacer comparaciones. Ya sabéis que me gusta poner las figuras en contexto, hablar de sus curiosidades, no solo enseñar por enseñar, que creo que eso, para eso os metéis en la página de Corte Inglés y ya lo veis. La única figura con la que he picado, y creo que picaré, de Máster del Universo Origins. O sea, creo que Origins ha devaluado ya el mundo de Máster del Universo, lo ha llevado ya a la extenuación de la reedición, con todas las que han sacado, sus problemas de distribución, en fin. No entraba a eso, o sea, ni de coña. Me centro en la serie de clásica, vintage, que ya bastante larga es, ¿vale? Pero hay una figura que ha salido... Esto por el suelo. Que salió, no es nueva. Y que dije, bueno, esta sí que hay que tenerla, ¿vale? Esta sí que hay que tenerla. Tengo, creo, todos los He-Man que han salido. Bueno, os voy a enseñar cuáles. Es Anti-Eternia He-Man. La he pillado en Amazon, 11 pavos, regalada. El cartón ha venido así un poco doblada, ya sabéis, si queréis comprar figuras y mantenerlas en perfecto estado, no las compréis en Amazon, porque miraros cómo llegan. Y probablemente pidas 4 y las 4 lleguen, si no es con aquí, es con acá, un punch o con el punch quitado o lo que sea, pero bueno. Son muy baratas y pues 11 pavos. Y es Anti-Eternia He-Man. O sea, la única figura de Origins con la que he picado y creo que voy a picar porque, ya te digo, tengo los He-Man, tengo creo que prácticamente todos los que han sacado, vintage, por supuesto, y luego a posteriori de los que han sacado con moldes diferentes, ¿vale? No 80 versiones de He-Man, aparte de los vintage que sí, todo el Battle Armor, el Congos, el Mattel, bueno, pues todos los que sacaron, el puño volador, todos. Pero tengo luego los de Super 7, que ya os enseñaré otro día. Sacaron los de Transforming He-Man, que era Glow in the Dark, color así transparentoso, como si estuviera transformando, Robot He-Man y Estatua Dorada He-Man, Golden Statue He-Man, que me parecen una pasada. Además ya sabéis que Super 7 perdió bastante rápido la licencia de Mattel para fabricar Masters del Universo, y yo creo que son figuras a revalorizarse. Ya no eran baratas, porque ya costaban 25 o 30 pavos, y esas figuras estarán ahora ya, esas que os comento, algunas eran de convención y tal, pues estarán entre los 50 y los 100, según donde las puedas encontrar. O sea que ya me parece bastante subiditas las de Super 7. Así que tengo las de Super 7, las vintage, y tenía que tener esta, ¿vale? Anti-Eternia He-Man, una figura negra que me parece una auténtica pasada. O sea, me parece un pasón esta figura. Y bueno, pues ya está. Se ha chamuscado, efectivamente. Sabéis que hay Anti-Eternia de todo. De Orco, de Manatams, también sacan transparentes. En fin. ¿Y qué hacemos? ¿La abrimos o la dejamos en el blister? Venga, somos bastante gente en el directo ahora mismo. Así que venga, lo que me digáis. Soy vuestro humilde servidor. ¿Qué hacemos? ¿La abrimos o la dejamos cerrada? ¡Hala! Contestad. ¿Qué hacemos? Ya hay un abre, un déjala, empate, 1 y 1. Seguimos. 2, no la abras. Cerrada, 3, no la abras. 3, 2, 1, ábrela. Venga, seguimos. Tenemos tiempo, ¿eh?
Una duda. 3, 2. Abre el paquete de figuritas. No, los cromos no los voy a abrir. Model Blister. Píntala de rosa como un Artoy. Si fuera mañoso, lo haría, pero vamos, la dejaría hecho un cromo. No soy nada mañoso, la verdad. Déjala, bueno, son como un 4, vamos como 4-2, creo, a favor de dejarla cerrada. 5-2 a dejarla cerrada. El retraso no tenemos los otros. A ver, ábrela y compra otra. Joder, la verdad que mola, ¿eh? Pero... Uf, la verdad que está guapa. Voy a abrirla, ¿vale? Voy a abrirla. Voy a abrirla porque quiero tener todos los Keyman puestos juntos y voy a abrirla. Voy a ponerla al lado de todos los demás. Los de Super 7 no los tengo abiertos, los de Super 7 sí que los tengo algunos en exposición y no los voy a abrir porque ya se han ido muy muy de precio. Pero bueno, creo que por 11 euros me lo puedo permitir y lo que dice RetroTicket igual puedo, incluso si quiero luego en blister, pues pillarlo otra vez, ¿sabes? Tampoco vamos a ir muy lejos. Venga, que la voy a abrir, ya está. Se ha dicho, no he abierto el álbum de Dragones y el sobrecito de Dragones y Mazmorras, algo habrá que abrir, ¿no? Y además se va a ir eso, se va a ir, como dice Tesoros Toys, se va a ir nuevecita a la estantería. Del blister al este. Vamos a abrirla con cuidado, ¿vale? Vamos a intentar abrirla para... Me voy a quedar luego el cartón me lo quedo. Me lo quedo. Y este cuchillo creo que no voy a conseguir... Es gordo este... Este plástico, la verdad. A ver, voy a hacer hueco. Vamos a quitar ya el diorama este. Vamos a hacer hueco. Venga. ¡Oh! Vamos a hacer hueco. Venga, estamos aquí. Seguimos, en directo. Bueno, mirad lo que he sacado, ¿eh? Albacete. Cuchillo cebollero, comprado en Albacete. Pues no sé si bajábamos del Viñarrock o bajábamos de otro lado y dijimos, hay que bajar en Albacete a comprar un cebollero. Y se vino. Y no fue caro, ¿eh? Fueron como 30 euros. En cualquier tienda de cuchillos de Madrid te puede costar 50 y lo compramos directamente en el fabricante. Una maravilla. Así que, venga, vamos a entrarle. Qué gusta, ¿eh? El plástico este es calidad, ¿eh? Hostias. Buah. Todo será que le meta un puyazo a la figura y la raje de arriba abajo. Y la meta un quemón ahí. A ver. Vamos a ver. Dios mío. Esto, con mucho más cuidado que ahora, que le comenté a Gazcantina en una publicación que hizo hace poco, lo hacía yo en los años 80 con las figuras de Kenner de Star Wars, ¿vale? O sea, porque yo he sido puto loco del coleccionismo desde prácticamente que nací. Mi padre también colecciona, es muy cuidadoso con las cosas y a mí me enseñó siempre a cuidar los juguetes, a cuidar las cosas. Entonces he sido siempre muy cuidadoso. Primero por dos cosas. La gente me dice, yo ya sabéis que todo lo que tengo de mi infancia lo conservo todo gracias a mis padres. Lo conservo todo, entonces ha sido ir completando a partir de ahí. La colección de Star Wars Vintage yo creo que tenía como unas 40 figuras. Con sus armas, porque yo las guardaba y las conservaba porque adoraba esas figuras. O sea, yo no podía permitirme perder un arma, porque luego para mí eran muy valiosas. O sea, yo era clase media trabajadora, tampoco me compraban tantísimas cosas, entonces las que tenía las adoraba. O sea, yo no las quemaba, no las rompía, no las tiraba de cualquier manera, yo las conservaba como oro en paño porque eran mi puto tesoro. Entonces lo siguen siendo. Entonces ha sido ir completando, ¿vale? Ir completando. Y yo ya tenía dejes coleccionistas de niño. Los blisters de PvP, y eso es así, es cierto. Cogía, los cortaba con una navajita de comer, los cortaba con mi padre, cortábamos la burbuja y me guardaba los cartones, ¿vale? Me guardaba los cartones. Llegué a tener, pues no sé, pues guardé como unos 30, pues no sé, te he contado, porque tengo clasificadas las figuras que yo tenía porque tachaba los catálogos
de PvP y de Poch españoles, los que tengo, están con X de las que yo tenía, con lo cual ahí me vale de referencia para saber las que yo tuve en mi infancia y las que conseguí a posteriori, ya en los finales de los 90, principios de los 2000, que fue cuando terminé la colección. Y nada, pues tenía pues todos los cartones. Algunos sí que es cierto que le recortaba el nombre para conseguir las figuras que regalaban. Reuniendo 6 pruebas de compra, me mandaron a Bosk, a su versión normal, no su versión Pink Box rusa. Me mandaron a Bosk y me lo mandaron 2 veces. Pedí 2 y me llegaron 2 Bosk. No me llegó ni en NAM, no me llegó otro. Me llegaron 2 iguales. Así que, bueno, ahí están. Y pues como decía Argentina, en el año 96 o por ahí mis padres hicieron obra en casa, ¿vale? Ya hablando un poco de anécdotas. Y tenía un taco así de cartones, promo una figura gratis, toda la vaina, y 2 cajas de Colgate. ¿Sí? La de Colgate de Retorno del Jedi, yo las guardé. Las compré en el Alcampo, me acuerdo perfectamente, las compraba por las figuras. Compré muchísimas por las figuras y 2 las guardé, porque me molaba el rollo y tal. Plena adolescencia, 18 años, 17, 20, no sé, más o menos, año 96, pues sí, yo tendría 19 años. Hicimos obra en casa y me dice mi madre, ¿qué hago con esto? Con unos cartones de Star Wars, que ya era la época oscura de los 90, y 2 cajas de pasta de dientes, que, pues tú me dirás, pasta de dientes de hacía 10 años, pues ¿qué íbamos a hacer con ella? Pues en mi adolescencia, y cuando un día que yo iba pues, a salir por ahí, me dijo, ¿qué hago con esto? Porque los juguetes sí, estaba claro que eso no se iban a tirar, ¿vale? Eso estaban guardados, hay un armario lleno de juguetes. Decían, bueno, por si tienes hijos, para los nietos, no sé qué, pues bueno, ahí estaban. Y dije, tíralas. Pero me acuerdo perfectamente, y bueno, yo no he comentado esto con mi madre, llorería cada vez que tal, se lo recuerdo. ¿Te acuerdas cuando te dije que lo tiraras? No he tirado nada en la puta vida. O sea, tengo unas mierdas en casa de mis padres, pero unas putas mierdas de decir, pero esto ¿por qué lo guardo? De verdad, ¿por qué guardo esto? No lo entiendo. Unas putas mierdas que alucináis. Y eso, dije, tíralo. Unos 30 cartones cortados muy cuidadosamente de PvP Poch, la guerra y retorno del Jedi, Imperio contraataca español, y 2 cajas de Colgate en perfecto estado españolas, ¿vale? Para los que no lo sepáis, creo que la última que tuve conciencia a través de un buen amigo que apareció, se graduó y se vendió por 25.000 euros, ¿vale? Dato curioso. Pues eso, 25.000 euros por 2. Así que bueno, me jode, pero lo más grande. Porque luego, ya te digo, luego tengo cosas que no he tirado y que no valen para putamente nada, y eso lo tiré. Así que bueno, tengo una anécdota que contaros, pero preferiría tener 2 cajas de Colgate y un montón de cartones. Los cartones sí que es cierto que a muchos les faltaría el nombre por la promoción, pero... Así que bueno, seguimos rememorando esos momentos en los que me dedicaba a recortar con mi padre cartones de PvP de Star Wars con una navajita que se perdió, pero que era mítica también en mi casa esa navajita. Y seguimos haciéndolo ahora con esta figura de He-Man, Master del Universo Origins, que ya está casi, ¿eh? Guardaré el cartón y tiraremos esto al reciclaje. Chan, 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 chan. Venga. Vamos estando. Chan, chan, chan. Vale, puedo dejar así y luego meterla de vuelta, ¿eh? Pero me ocupa mucho. Aquí lo tenemos. Después de... Y ahora haces penitencia recolectando miles de piezas. Pues sí, tremendo. Vamos a ver. Nunca he abierto uno de estos de Origins. No sé cómo vienen. ¿Viene aquí pegado con algo o cómo va? Tiro de ellos sin más. Ah, que viene... Vale. Vienen los puños, ¿vale? Vienen los puños, unas gomitas. Vienen los puños, unas gomitas.
que vamos a quitarle. Igual no está, y además que hubiera traído unas tijeras. Bueno, pues muy guay. Venga, perfecto. Anti-Eternia He-Man. Aquí está. Lo pondremos tal. El escudo muy guay. No es como los vintage que vienen con el huequito. Hacha. Y espadote. ¿Vale? Que igual nos arrepentimos. Igual, tío, ¿os imagináis que justo el Anti-Eternia He-Man se revaloriza de la hostia y es el santo grial dentro de 30 años? Bueno, igual ya poco nos importa, ¿no? Dentro de 30 años, lo que sea, pero bueno, pues os acordaréis de este directo. Vale, ¿y el cómic qué rollo? Sandman. Vale, pues nada. Cómic. Bueno, las ilustraciones... Guay, guay, ¿eh? Nada que ver con la que venían en los vintage. Aquí os lo enseño, por si no lo habéis visto. El cómic de la versión Anti-Eternia. Vale. ¿Y qué nos anuncian? Pues nos anuncian He-Man, Sandman, Horde Trooper, Skeletor, Clawful y Anti-Eternia. Bueno, otro que podría ser guapo de tener quizás porque no saliera en la versión vintage y es un personaje bastante curioso. Era Sandman, versión de personaje afroamericano. Ya teníamos a Clawful. Pero bueno, la verdad que no sería tontería hacerse con este, ¿vale? Negro como la noche. ¿Para cuándo un blister que se abra y se cierre sin dañar? Pues algunos hay, ¿eh? Algunos hay. Y Funko, por ejemplo, lo hace bien, porque puede sacar los muñecos de la caja y sigues teniendo la caja. O sea, lo han pensado muy guay. Bueno, he dejado el cómic hecho un Cristo. O sea, le he metido unos puyazos con el cuchillo que, de verdad, si lo queremos guardar para la eternidad, ha quedado hecho una birria. Pero bueno, aquí tenemos Anti-Eternia He-Man con su cómic, ¿vale? Y con su cartonaco. Pero no os vayáis todavía, porque ya os dije que si os esperabais hasta el final, os iba a sacar más cosas. Ah, bueno, a ver. Esto mola, ¿eh? Aquí el diseño parece los planos originales del He-Man. Directo de la fábrica. 6 años, 25.000. Bueno, y habiendo salido en este directo, yo creo que 26.000, 25.001. ¿Vale? Por el mítico Anti-Eternia que hizo Toy Hunter Spain. Así que bueno. Alguno, pues, con suerte, recordaréis este momento. Aquí lo tienes. Con unas buenas risas. Que os voy a enseñar algo guay. Porque os he dicho que solo he cogido este de Origins y los de Super 7. Pero digo, bueno, habrá que ponerlo en comparación con algo serio, ¿no? Ya sabéis que en estos directos me gusta sacar cosas importantes, cosas que sean buenos artículos de coleccionismo, ya que estamos echando aquí este rato que lo echemos con lo mejor. Y bueno, pues de todos los blisters de Masters del Universo Vintage, el otro día os enseñé a Blast Attack y digo, ¿cuál cojo? Pues hay varias que tengo duplicadas y Blast Attack me faltaba suelta, ¿vale? En su versión europea, española, con el cablecito y con todo, y dije, pues voy a enseñaros ahora su versión en blister, ¿vale? Esto ya no lo vamos a abrir. O bueno, podemos hacer una encuesta si queréis que lo abra, pero no queríais que abriera el Anti-Eternia He-Man, pues supongo que esto ya, pues ni de coña, ¿no? ¿Qué deciros de esto? Pues ya sabéis que en Estados Unidos Blast Attack salió en la serie 6 del año 87 y esta salió en nuestra últimas olas que sacó Mattel en España, ¿vale? Figura fabricada y cartón fabricado en España. Podemos ver el cartón bilingüe, Masters del Universo y Masters of the Universe. En España se llamó Doblor. Es una figura bastante complicada suelta. Es una figura que está como unos 120 o algo así, sobre todo por el cablecito este que veis. Y bueno, pues la tengo, digo, voy a sacarla. Dijo, ¿qué blister saco? Y he dicho este porque como os lo enseñé.
Y aparte es una serie que me gusta mucho porque no tiene el típico cartón, que ya no sé ni qué he hecho con el cartón. Hasta aquí. No tiene el típico cartón Máster del Universo, ¿vale? Tiene la versión bilingüe, que me parece bastante más curiosa, ¿sabes? Porque ya tienes muchos de estos, pero con esta edición no es tan común, y más una edición de las últimas. Entonces, bueno, me parece una auténtica maravilla este blister y quería enseñárosle para, después de la patochada del Origins, pues sacar algo serio. Aquí lo tengo en estas cajas de PET protectoras, las compré en Pokkucha, en Australia, y están muy guay para estas, ¿vale? Ya sabéis que están las acrílicas, pero estas las tengo colgadas y pues me parece mejor que los acrílicos, que no tienen cómo colgar, ¿vale? Viene aquí con una cosa escrita que espero que nos dificulte la lectura, y mola porque, aparte de, por supuesto, impreso y fabricado en España, esto se hacía en Mattel España, lo hacía en la fábrica de Congost, ¿vale? Los míticos, en España Congost tuvo la licencia de fabricación de estas figuras. Primero las fabricó poniendo su propio nombre, luego ya las fabricaba bajo nombre Mattel directamente. Y impreso y fabricado en España en el año 88, ¿vale? Año 88, y claro, al ser la última serie, pues es que viene todos los griales de la colección. Por eso me encanta esta serie en blister, porque tenemos, además, con los nombres en castellano, no los nombres en inglés. Tenemos a Scareglow, que en España se llamó Spector, me parece una auténtica pasada. Tenemos a Spicor, tenemos a Stendar, que ese sí que tiene el mismo nombre. Clawful lo llamaban capturador, ¿vale? Capturador. Al Rey Randor también, Trompo. Entonces, bueno, me gusta mucho, sobre todo por los nombres en castellano de las figuras más grialazos de la colección, como puede ser, pues, Sauro, Scareglow, Clark el Rey. O sea, me parece buenísima. Y bueno, y una figura pues que es muy guay, que viene con un sistema que se junta, por detrás le metes la patillita esta negra, le apretas y estalla, ¿vale? Se abre. Figura muy conflictiva en las estanterías, porque con los años que tiene muchas veces ya estalla sola, ¿vale? Os había sacado aquí unos cuantos de los que venían a colación de la serie esta. Pues mira, os había sacado a Stendar para verlo aquí con su cajita. Os había sacado cosas. Os había sacado a Clawful, que ya lo sacamos el otro día. Bueno, ya los vemos otro día más tranquilamente. De la última serie os había sacado sueltos, por si queríamos ir comentándolo. Pero bueno, como sabéis que me gusta que los directos se vayan a una horita más o menos, y ya estamos pasándola, pues vamos a cerrarla con broche de oro, con este pedazo de blister de Máster del Universo de sus últimas series españolas. ¿Qué os ha gustado más? Venga, antes de que nos vayamos, ahora que estamos unos cuantos. Sauron, mi top, sí. Conseguir que eche las chispas con potencia. Los cómics, pues venga, seguiremos enseñando cómics graduados. No pasa nada. La verdad que los últimos tuvieron mucho éxito, hombre, eran cosas potentes, ¿eh? Tenemos cómics, joder, cada uno os gusta una cosa, perfecto, maravilloso, para todos los gustos. Los cómics, los cromos, los piratas rusos, los Art Toys. Bueno, fenomenal. La historia de la pasta de dientes, bueno, es increíble. A cada uno os ha gustado una cosa. Y a Retrotique los cromos. Gazcantina, el blister de doble, tú lo tienes, ¿no, Gazca? Creo que le vi que le pusiste en la feria esta que hubo allí en Tarragona. Los Art Toys, todo. Bueno. Pues es que no habéis repetido respuesta. Es alucinante. No habéis repetido respuesta. Pues genial. La verdad que está en un estado 10 de 10, ¿eh? Está impecable. Le falta sobre todo le falta la esta, si alguna vez la tuvo. Pero es que está... está de cine el blister este. Está increíble. Es totalmente sellado, la burbuja no está amarilla. ¡Buah! Está increíble. Bueno, pues sí, a College 80 desde Argentina a Motu, piezas de museo. Pues sí, estas son piezas ya de museo, estas son ya cositas 5 estrellas, lo que os merecéis. Pues nada, chicos, ha faltado alguien que dijera el de Origins, efectivamente, bueno.
Damos por hecho que esta audiencia es exquisita y que le gusta lo bueno. Bueno, no, y sin contar estas dos cositas, ¿eh? Ojo, cuidado que las he pasado así un poco por encima, pero esto ya no se compra con dinero. Eso ya conseguirlo no es decir, echo la pasta encima de la mesa y lo compro. Eso ya muy, muy raro que salga algo parecido. Bueno, un abrazo muy fuerte, Gunis. Si estás viéndolo en YouTube o dale un poderoso like, deja un comentario, recomiéndaselo a todos tus amigos, recomiéndaselo aún más fuerte a tus enemigos, ¿vale? Y si te ha gustado este vídeo, ¿sabes lo mejor que puedes hacer? Volver a verlo. Y si cuando lo termines de ver te sigue gustando, mira otra vez. Y cuando lo aborrezcas, pues entonces eso, a tus amigos fuerte ahí con ello, ¿vale? Nos vemos en el siguiente directo, no sé, la semana que viene o cuando surja. Os lo iré avisando en Instagram y un abrazo fuerte. Hasta el próximo vídeo, Bunis.